Lectura del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le ha sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En un lenguaje antropomórfico, donde los animales pueden hablar, hoy el escritor del Génesis nos presenta el diálogo de la tentación entre la serpiente,
que es Satanás que habla. Podría ser el dios Baal, que es el eterno rival de Yahvé Dios, y que es un dios de la fertilidad en la mentalidad oriental. Establece un diálogo que entreteje una tentación para llevar a una caída, e invita a la mujer con los pasos de ver, de sabor, de probar. En una palabra, la provocación, hoy tan utilizado por los métodos comerciales. Provocar para probar y verificar una realidad. Un diálogo engañoso, no sé si los de hoy, este sí, volvamos al libro del Génesis, es un diálogo engañoso. Serán como Dios, conocedores de la ciencia del bien y del mal. Y la voluntad de Dios inicialmente cuando creó el hombre era que el hombre hiciera su voluntad, ser débil, racional, hecho del zumo de la tierra. No era más bien seguir el proyecto de Dios, realizar su voluntad, que era para buscar la eterna felicidad de la obra perfecta que había creado. Al fin se logra el objetivo de la perversidad en la provocación. Los dos prueban el fruto y descubren una realidad, su desnudez. ¿Cuál desnudez? La de saber que han hecho mal y que han perdido. El texto finaliza diciéndonos que ellos se esconden cuando en esa descripción de ese ambiente mediterráneo, del viento de la tarde, Dios baja a pasearse en el jardín de la eterna alegría. Dios hace sentir sus pasos. Sí, nosotros sentimos cuando Dios se acerca, pero es que el pecado hace entrar en el miedo y por eso el hombre se esconde. Hoy el hombre se sigue escondiendo de Dios porque siente que Él se acerca. Dejémoslo allí y vámonos a Marcos con la sanación de un sordo tartamudo en una región limítrofe. Son unas coordenadas extranjeras. Jesús está fuera de Jerusalén, fuera de Israel. Y la salvación no es para los de fuera, es para los de dentro. Pero le presentan el sordo tartamudo. Quizás la gente quería que le impusiera las manos, pero él hace unos signos, lo aparta. Necesitamos el encuentro personal con Dios. Lo toca. Necesitamos que Dios nos toque. Mete sus dedos en los oídos del sordo y el sordo comienza a oír. El sordo recibe la audición por el contacto con los dedos de Jesús. Jesús le transmite la solidificación de su espíritu, de su vida, en la saliva con la que le toca su lengua. Y entonces él suelta la traba de su lengua y comienza a hablar. El que oye puede hablar. Pareciera este un texto prebautismal de catequesis. Sí, la palabra nos trae a nosotros la escucha y el Espíritu nos hace soltar la lengua para cantar las alabanzas del Señor. La experiencia personal que el hombre tiene con Dios lo lleva precisamente a eso, a escuchar
y a hablar las grandezas de Dios. Ya Isaías lo decía, los sordos van a oír, los mudos van a hablar. Sí, tras de todo esto está hacerle entender a la comunidad de Marcos que el discípulo necesita una experiencia personal con el Señor para que, tocado por el Señor y por la saliva de su espíritu, pueda dar testimonio de ello. El Evangelio concluye con la temática persistente de Marcos, el secreto mesiánico. No quiere que nadie sepa. Pero eso es solamente un motivo del escritor para llevar al final la confesión de decir quién es Jesús. Pero ya en todo el Evangelio se sabe, el que hace oír a los sordos y hablar a los mudos, que hace oír palabra de Dios, que hace hablar grandeza de Dios. Él suelta porque Él abre lo que está cerrado en el espíritu del hombre, el efetá, expresión del arameo que se conserva para darle la fuerza a la catequesis. Sí, Dios viene abriendo los oídos del hombre que solo deja que el diablo le provoque para realizar su objetivo, apartarlo del plan de la salvación. Y cuando Dios hace oír al hombre su palabra, le da también el lenguaje de la salvación y del perdón. Feliz el hombre al que Dios le ha absuelto su culpa, porque escucha bien y canta sus alabanzas. Un feliz día en el Señor, un feliz fin de semana y tengamos nuestro encuentro personal con el Señor en la oración. Dejémonos tocar por Él hoy. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.